Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo porque sigue la ola de frío. Hoy lloverá, nevará, habrá tormentas, nieblas, sobre todo nieblas y un suelo bastante deslizante prácticamente en todos los pasos altos de montaña. Por supuesto en el norte, desde Galicia prácticamente hasta Lérida, pero luego en el interior, pues en todas las zonas altas. En el sistema central, en el sistema ibérico, hasta en la penibética, también en Baleares, e incluso llega ya un poco de frío dentro de lo que cabe a Canarias. En general es un día más despejado que ayer, bueno, más que despejado, con pocas precipitaciones, pero con cielo que va a ser encapotado, el clásico color panza de burro bueno, claro, los burros es que hay que explicarlo a la gente, a estos animalistas que nunca han visto un animal. La panza de burro es un color, ¿cómo diría yo? Es como la ideología de Mariano Rajoy. O sea, que es un color grisáceo. ¿De qué color es la barba de Mariano Rajoy? Pues es color panza de burro. Parece que va a nevar y no acaba de nevar nunca. Y dice, pero hace frío. Pero para que nieve tiene que dejar de hacer frío. Sí, se equivoca el que piensa, no, como hace mucho frío va a nevar. No, error. El frío tiene que hacerlo arriba. Abajo no, abajo hay un momento que dices, anda, ya no hace frío, eso es que va a nevar, y efectivamente, va y nieva. Bueno, pero ese color panza de burro es el que normalmente trae las nieves en las zonas altas, a veces lluvias. En general, pues son días feos, para qué decirlo otra cosa. Las temperaturas, bueno, como ayer más o menos, un poquito más frescas en general. Ahora tenemos 4 grados en Madrid y nos iremos como mucho a 10, 12, 13 grados según las zonas de la región. La máxima, pues de nuevo, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Y la mínima, casi Burgos, otro clásico del pelotón del pasmo, casi alcanza el 5 bajo cero de ayer de Soria, que de momento mantiene el liderazgo, pero se ha ido a 4 bajo cero. 4 bajo cero, Morcillas de Burgos, o sea, es indiscutible. O sea, en Burgos hace un frío que pena. En Caput Castelle, cabeza de Castilla, pues ahí hace un frío tremendo. Bonita ciudad. Bien, y vamos con Rosana Albiade y Sara Sanz a contarles lo que está pasando. Luego hoy vamos a dedicar en nuestra tertulia sobre todo a hablar de la situación norteamericana, aunque sin perder de vista la española. Porque una cosa típica de los países paletos en los que España ha ingresado es estar obsesionado por Estados Unidos sin tener la menor idea de lo que pasa en Estados Unidos. Hacerse fantasías, cosas raras. Piensan cosas raras. Raras. Necesitan además querer cosas raras, o que son muy buenos, pocos, o que son muy malos, la mayoría. La obsesión americana, antiamericana, que ya incluso Europa, que existe gracias a Norteamérica. Sin los Estados Unidos, pues el mundo sería o una granja nazi o un campo de concentración soviético, nada más. Y el único país que ha puesto millones de soldados en armas y que ha acabado con el nazismo, el único que acabó con la Primera Guerra Mundial, que terminó con la Primera Guerra Mundial. 1 millón de soldados mandó. Y en la Segunda Guerra Mundial, que la ganó básicamente Estados Unidos, los rusos murieron, pero los que la ganaron en el Pacífico y en Europa fueron los norteamericanos, que está bastante lejos de Norteamérica. Pacífico menos, ¿verdad? Porque tienen Hawái, y Pearl Harbor y todo eso, pero en Europa los americanos al final fueron los que, y menos mal que los americanos llegaron por lo menos hasta Berlín. Pero es igual, la gente vive con unas fantasías ideológicas, normalmente no han estado nunca en Estados Unidos, no saben nada de Estados Unidos y además no quieren aprender. Porque una de las cosas, y ahí la estúpida huelga de los deberes, ya saben ustedes que yo soy enemigo de los deberes en casa, pero hombre, más enemigo todavía de que haya huelga de deberes. Hasta ahí podíamos llegar. O sea, mientras haya deberes, los deberes se hacen. Bueno, pues con Estados Unidos sería lo mismo. Estados Unidos es conveniente aprendérselo. La historia de la humanidad en todo el siglo XX solo se explica por los Estados Unidos. Sin la existencia de Estados Unidos, el siglo XX es inconcebible. Pero es que el XXI también, pero el XX especialmente. Todo lo que ha sucedido desde que en Europa se crea en realidad las dos ramas del totalitarismo,
el comunista y el nacionalsocialista, primero con Mussolini, luego con Hitler, mientras Europa se dedica a matarse, que es una cosa que hemos hecho los europeos toda la vida, pues el país que al final decide militar y políticamente todo, luego está lo cultural, etcétera, más superficial de lo que parece, pero militar, políticamente, es Estados Unidos. Y si no fuera por Estados Unidos, el mundo no existiría como tal. Habría otra cosa, no sabemos lo que sería, pero sin ninguna duda peor. Porque lo que ha producido Europa en el siglo XX son nazismos y comunismos. Eso es lo que ha producido. El fruto de las revoluciones ya del siglo XIX, desde el 48 del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, europeos ellos, lo que ha producido es totalitarismo. ¿Qué tiene Estados Unidos de admirable? Las instituciones. O sea, Estados Unidos nació, es el único país que ha nacido como una democracia. Es verdad que había esclavitud y las mujeres no tenían derecho al voto, pero también había otras cosas en esa época que no existían en el mundo, la vacuna, por ejemplo. Y afortunadamente el mundo evoluciona. Pero Estados Unidos tiene una cosa esencial, tiene unas instituciones pensadas para controlar el poder. Todo el sistema legal de Estados Unidos está diseñado para que el poder no abuse del ciudadano. Por eso no dice nosotros, los Estados Unidos de América, no. La Constitución americana empieza, we the people of the United States, we the people. Nosotros, la gente, fundamos esto. Luego es gente que es protestante, que cree en la ciudad en la colina, que cree que tiene un destino en el mundo, etcétera. Más vale que un país crea que tiene algo que hacer en el mundo, pues si no tiene nada que hacer, el país desaparece. Es lo que nos va pasando a nosotros, claro, y a Europa en general. Pero lo cierto es que Estados Unidos tiene unas instituciones que están basadas en el control del poder. Que cada poder controle al otro. Ya que el ser humano es malo por naturaleza y bueno, no es que sea malo. Como decimos en Teruel, es malismo. Pero malo. Y si tiene poder es mucho más malo. ¿Y cuándo abusa del poder? Siempre que puede. Siempre que el ser humano tiene poder, tiende a abusar del poder. Sí, siempre. A veces por el bien, por el mal, por lo que sea, pero abusa del poder. Entonces, en Estados Unidos el sistema legal está construido con lo que llaman ellos checks and balance, es decir, un contrapeso de instituciones por el cual los tres poderes, eso sí es un diseño europeo, porque Estados Unidos es un país europeo, como es europeo Argentina, como es europeo México, como va a ser europeo México si la hicimos los españoles, más europeos que nosotros, que pusimos la frontera en Europa y decir, de aquí no pasan los moros otra vez. O sea, eso sí que es Europa y lo demás son cuentos. Bien, toda América es europea. Pero el único país nuevo, por eso tiene esa suerte, que nace con la idea de que los tres poderes famosos de Montesquieu, que viene de una doctrina más antigua, la doctrina cristiana, de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, separar el poder político del civil, también del religioso, que una cosa no se meta en la otra, y sobre todo que el poder ejecutivo emane del pueblo, que el poder legislativo esté por encima, que la ley esté por encima siempre del poderoso. El poder legislativo tiene que estar por encima del ejecutivo y sobre todo, y esto es lo esencial, tiene que haber una justicia independiente para que el poder judicial asegure que la ley está por encima del individuo. No importa qué individuo sea, la ley tiene que estar por encima, aunque sea el presidente de los Estados Unidos. De ahí que sea un país que de vez en cuando, es verdad que mata mucho a sus presidentes, pero ni les cuento en Europa lo que nos venimos matando toda la vida. Pero es el país que lo puede echar por corrupción. Algunas veces los pillan unas corrupciones tan grotescas, es asombroso que no los echan, pero está perfectamente constituida la Constitución de los Estados Unidos, que se construye de una manera distinta de las nuestras. Las nuestras son latinas, todos pertenecemos al derecho romano, que a mi juicio es superior, pero a ellos les funciona bien el derecho consuetudinario, basado en la costumbre. Es decir, una constitución pequeña que se va enmendando con el paso del tiempo, pero una constitución pequeña y muy clara. Y lo esencial de la constitución es el control del poder. Y como ninguno puede controlar al poder, que haya tres poderes que se controlen mutuamente. El ejecutivo, porque hay que ejecutar, el legislativo, porque hay que legislar, y el judicial, que es esencial para conseguir que la ley
esté siempre por encima del poderoso. Que hay injusticias en la aplicación de la ley, por supuesto, como en todo, pero la tendencia es esa, y esa estructura institucional norteamericana es lo que le ha dado fuerza a ese país. Ahora está a punto de votar entre dos seres lamentables. Un despreciable sujeto que es una especie de botarate, de mamarracho salido de los reality de televisión, y una tía siniestra que no ha dicho la verdad desde que nació y cuya función básica es vengar lo que el marido le hizo cuando fue presidente de los Estados Unidos. O sea que es el epítome de la corrupción de una clase política, pues es Hillary Clinton. Y, hombre, mejor siempre, a los que estamos en una esquina del mundo, porque España ahora es un país irrelevante, lo mejor es que en el imperio se mueva poca cosa. De que no haya conflictos internos, que ya bastantes hay externos. El único país que puede poner 100.000 hombres en cualquier momento, en 24 horas, en cualquier país del mundo es Estados Unidos. No hay otro ejército. Entonces, más vale que el ejército esté en manos de un chorizo, de un imbécil o de un memo, pero al menos que funcione. Como empiece a tener aventuras y ocurrencias, entonces eso es, sobre todo, imaginación no. O sea, el poderoso, imaginación ninguna, ¿eh? Luego ya los echarán, no se preocupen. Imagino que va a ganar, según todas las encuestas, va a ganar Clinton, Rotham Clinton, pero es igual. Yo calculo que en 6 meses, 1 año ya lo han echado. La van a echar por un caso de corrupción, además del marido. Cuando el marido se va y empieza a firmar indultos a tocateja. Hay indulto de un señor llamado Mark Rich, que vivía en España, traficante de armas. ¿Quién pide el indulto? A Clinton. Y lo paga, porque estaba perseguido fiscalmente, también considerado como un enemigo de los Estados Unidos. Juan Carlos I de Borbón y Borbón. Y también, no sé si es el príncipe de Gales o Felipe de Edimburgo, el marido de Isabel II de Inglaterra, en fin, a tocateja. Amigo, ahí empieza la carrera hilaria. Y por ahí, por la corrupción, de su propio, crear la estrategia del partido político, por ahí es por donde yo calculo que en 6 meses la echarán, o en 1 año, que sea lo mejor que le pase a Estados Unidos. Pero bueno, eso ya lo veremos. Es igual, nombren a quien nombren. Aunque salga este muñeco hinchable, tengan por seguro que Estados Unidos prevalecerá, porque las instituciones están por encima de los individuos que mandan, se entiende. Bien, ¿y en España qué pasa? Pues en España sucede que los partidos políticos que mandan en todo, que controlan completamente nuestras vidas, que nos dicen lo que tenemos que pagar, lo que tenemos que pensar, la televisión que tenemos que ver, los jueces que tenemos que obedecer, las leyes que se les ocurren, que son contradictorias, etcétera. Los partidos lo gobiernan todo. Trabajamos más de la mitad del año para este poder político, que en la práctica es un poder de 2 o 3 partidos políticos, donde hay nacionalismo de uno, de un magma político, pues están en una situación de putrefacción y al mismo tiempo de intentar renovarse. Dada la naturaleza humana, ¿se pueden renovar los partidos políticos en un congreso? Bueno, por mi experiencia, salvo cuando van a la guerra civil, que es el estado mejor en los partidos políticos, sobre todo más para verlo, no armada me refiero, dialécticamente, salvo cuando hay crisis, cuando van perdiendo, los partidos no se arreglan, a veces ni aún así. Pero cuando van ganando, la gente lo que quiere es que lo coloquen y ya está. Ayer Mariano anunció que contra la ley, contra lo que dicen los estatutos de su propio partido, contra todo, va a ser de nuevo presidente eterno y candidato siempre. Lo cual, como dicen en América Española, amerita la idea de que en cuanto pueda, a votar otra vez. ¿Por qué? Porque le va bien. Y si le fuera mal, pues recuerden cuando se tiró 4 años y 1 mes, el máximo que permitía la ley, disfrutando la mayoría absoluta, porque sabía que la perdía. Pues vamos con ello y con los demás partidos. Es un caos, hay un caos total y absoluto.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander. Una vez que Rajoy ha sido investido presidente y el gobierno ha comenzado a trabajar, los partidos inician sus particulares procesos de renovación. El PP celebrará su congreso en febrero del año que viene. El PSOE, tras un CIS desastroso en donde, superado por Podemos, podría dilatar el debate sobre su liderazgo hasta el mes de julio. Ciudadanos convoca el 4 de febrero a su militancia en una asamblea que examinará a Albert Rivera, y en Podemos el futuro de la formación pasa por lo que suceda mañana en Madrid. Pablistas frente a errejonistas, Ramón Espinar o Rita Maestre. En el Partido Popular se confirma la nula intención de regeneración de Rajoy. Será elegido por compromisarios y no por militantes, algo que ha provocado la crítica de grupos de pensamiento cercanos como la Red Florida Blanca. Rajoy ha ordenado que mientras tanto no se hable de la Secretaría General del partido, después de que Cospedal no rechazase incompatibilidad alguna durante su toma de posesión como ministra de Defensa. Martínez Maillo y Alfonso Alonso son dos nombres que suenan para ocupar el puesto. Mire, para hablar de nombres, vamos a esperar al Congreso. Lo digo porque todavía no tenemos candidato. No hay candidato. Uy, mi nombre se baraja muchísimo, ¿no? Lo cual yo lo agradezco mucho, pero es porque por lo visto nadie se cree que me he venido al País Vasco, pero esa es la realidad. Primero que no te lo crees eres tú. Este miente como desayuna. Si te has levantado a estas alturas, son las 7:17, buen provecho a Alfonso Alonso, pero fuiste a hacer el paripé al País Vasco y claro, naturalmente tú eres el chico de Soraya para ocupar el sillón de Cospedal. ¿Pero tú crees que nos chupamos el dedo o qué? A mí lo que me fastidia no es que sean déspotas, ni tampoco que sean corruptos, porque al fin y al cabo ya la corrupción, la gran corrupción en los partidos, ya saben, mi tesis es que eso se ha terminado. Es decir, ningún gran partido va a tener sistemas habituales de corrupción como los que inventa el PSOE y Convergencia, y después copian todos los demás partidos. Eso ya va a ser imposible. Desde luego en la derecha. Y en la izquierda, a pesar de la caradura y de la sinvergonzonería, sobre todo de la gentuza podemita, yo creo que es muy difícil que en estos momentos se cree una estructura de financiación paralela de ningún partido. El problema es la propia corrupción ideológica y política, que es que los partidos no respondan a ninguna ideología, a ningún criterio, a ningún compromiso con los votantes. Porque, por ejemplo, el que vota al Partido Socialista en España, ¿qué vota? Pues la verdad es que no se sabe. Es más, no se sabe si va a haber alguien a quien votar. Yo no he visto cosa igual. O sea, Mariano tiene secuestrado al PP en el poder, pero Susana Díaz tiene secuestrado al PSOE en el limbo. Como los niños no nacidos, vamos, que nacían muertos y que no habían tenido posibilidad ni de tener el pecado original, pobrecicos, entonces se creó el limbo, que no es ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio, sino el limbo, donde están las almas de esos niños que no llegaron a ser niños, y se supone que son almas, pero ¿dónde los colocamos? Pues yo qué sé, pues vamos a crear ahí, no sé, un banco malo, y crearon el limbo. Pues ahí en el limbo está el PSOE. La única manera, supongo, de votar al PSOE al paso que va será votar en blanco. O abstenerse de votar, quién sabe. Y ahora un grupo de militantes socialistas ha interpuesto en los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra los dirigentes Susana Díaz, Mario Jiménez, Javier Fernández y Antonio Hernández, a los que acusa de coacciones a diputados socialistas en la investidura de Rajoy. El CIS coloca al PSOE como tercera fuerza a 5 puntos de Podemos. El PP lo dobla. La crisis interna de la formación podría retrasar el debate sobre el liderazgo al mes de julio. La semana que viene Fernández se va a reunir con Iceta. Escuchamos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y al líder del PSC. Habría que aparcar, al menos en los primeros meses, el debate sobre las personas para hablar claramente de ideas, de proyectos, porque si no va a ser imposible. Que tenemos cierta urgencia en plantear y en hablar es de las relaciones entre el PSC y el PSOE y de cómo superamos la situación actual muy marcada por la discrepancia. Bueno, pues vosotros sois un partido distinto y opuesto, no al PSOE, a España.
Entonces la situación actual es como el PSOE permite que vosotros, que sois una horda de chantajistas de medio pelo, seáis capaces de arriar la bandera española en Santa Coloma del Gramenet y después decir que queréis en catalán a unos votantes que en el 70% hablan siempre español, a los que multáis. O sea, vosotros, horda de baratos chantajistas, de charnegos agradecidos, como vosotros seguís mandando en el PSOE y en vosotros no manda nadie, manda el oportunismo de cada momento. O sea, los de la CUP son gente limpia y fina a vuestro lado, y no me refiero en la ducha. Y jeta es lo más jeta que ha habido en la política en mucho tiempo, pero lo que testimonia es la enfermedad del PSOE. Ahora bien, la enfermedad del PP se llama Soraya. O sea, Mariano está enfermo, y su tumor se llama Soraya. Dirán ustedes, es un tumor pequeñito, sí, pero cuidado con los tumores pequeñitos que pueden ser malignos. Así anunciaba ayer su rendición ante el separatismo catalán. Cuando yo decía este domingo, la nombran virreina de Cataluña, exageras un poco, que exagero un poco. Conozco aquello y conozco esto. ¿Qué voy a exagerar? Va a ver por cuánto se rinde, cuándo y cómo, pero ya va de rodillas. Prometo aportar 3 cosas, aparte de las que pueda traer en la mochila por formación o por vocación política y profesional. Esfuerzo, empatía e imaginación. Esta tiene que ser una legislatura muy colaborativa y que la cooperación se impone en todos los extremos. Sí, ya se ve en el PP cómo se puede colaborar, no se puede ni votar al presidente, pero qué farsante es esta criaturita y yo no sé qué se cree esta. Bueno, claro que se va a creer, porque manda un huevo, como se dice vulgarmente. O sea, que vas a rendirte, ¿no? Empatía cuando cumplan la ley. Tú tienes empatía como la Carmena con los delincuentes, pero a los españoles en Cataluña que son machacados por el hecho de ser españoles, a eso no los protegerás, ¿verdad? Tú vas a rendirte al Liceo, al Palco del Nou Camp y al Círculo Ecuestre. Querida, cuando tú vas, otros ya hemos ido y hemos vuelto. Y por las mataduras se conoce al pollino. Hija mía, tú vas a lo que vas. Podías ir de rodillas. En fin, línea directa hogar. Un seguro del hogar, Federico, por solo 129 euros. Fíjate que bien le vendría en Génova 13 a Cospedal tener un seguro de hogar ahí para que no se lo tocaran. Y con este precio te lo digo todo, es que no hace falta decir más. 129 euros y la garantía de línea directa. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Bankinter. Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en el Paseo del Prado, calle de San Bernardo, Avenida de la Paz, calle 30, Avenida de Pablo Iglesias, calle de Ofelia Nieto y Paseo de la Reina Cristina. Sepamos cómo se circula por el resto de España. De GTI, Real Martínez, buenos días. Buenos días. Las crisis de los partidos. El PP, donde hay un líder que está demasiado y además con una lideresa o lidercita o líder cosita, que es más mala que la quina, que acumula más poder que ha tenido nunca nadie en un gobierno, nunca. O sea, nunca. Todos los vicepresidentes que ha habido con cierto poder, de Suárez con Fernando Abril, Felipe González con Alfonso Guerra, Aznar con Aznar, y Zapatero, bueno, pues con las Vegabogue, con las 8 ministras, lo que entienden los progres que es el feminismo, que es que por cuota vamos a poner el número igual de tontas que de listos, para equilibrar. Hay excepciones, naturalmente. Tenían ministros absolutamente idiotas y había una o dos que podían haber sido ministras en cualquier gobierno, pero nada más. Las 8 que posaron de vampiresas de todo a 100, o sea, las 8, como mucho sale una ministra o 2 en un gobierno normal, es decir, el centro derecha, que es donde las mujeres prosperan. Pero hay un partido, una banda, que resume lo peor de la derecha y lo peor de la izquierda. Pero de la derecha española de siempre y de la izquierda de toda la vida. O sea, la mayor concentración de basura ideológica, política y moral e intelectual, de nulidades intelectuales, pero con una jeta de acero y con una cara dura que parece que les exime hasta de aprender a leer y a escribir, se da en Podemos. Ayer Podemos se caracteriza también por otra cosa que esta es típica de la izquierda, nunca es responsable de nada. Y si le pillan
se inventan cualquier cosa. Pero en Podemos, a cuyo lado los del PSOE son Aristóteles y Platón, o sea, porque algunos alcanzan digamos, el nivel, digamos, de tonto medio, pero en general no pasan de cenutrios, y alguno cristaliza en adoquín o alcanza la condición de alcornoque. Y hay gente que es que, como son mala gente, por ejemplo, Guillermo Zapata, un tipo que estaría fuera de cualquier institución representativa europea o norteamericana o incluso sudamericana, cualquiera, su único sitio está en Cuba, donde es guionista, en Cuéntame, que es una basura cubanoide, para engañarnos sobre España, es guionista. Eso explica cosas. Y luego, pues es que es un sujeto de lo peor, es que encima mienten. Es que los de Podemos, cada vez que les pillan, normalmente robando o atropellando los derechos de la gente, mienten. Ayer el juicio de Guillermo Zapata fue una verdadera exhibición de cara dura de este sujeto que es incapaz ni de arrepentirse. Cualquiera puede meter la pata. Dice, bueno, soy un imbécil, estaba borracho ese día, no sé qué me pasó, perdón, soy un idiota. Me voy a mi casa a ver si, dándome contra la pared, dentro de un año o dos, vuelvo a ser una persona decente, olvídenme, soy un idiota. Y además me voy a poner a dieta. Bueno, ya, y aprender inglés el 1 de enero, sí, y al gimnasio también, sí. Venga, vale, bien, pues vete. No se arrepienten de nada, se inventan las cosas más absurdas y encima quieren justificar lo injustificable. Esto es Podemos. El concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, vuelve a justificar ante el juez sus tuits ofensivos contra las víctimas del terrorismo. Asegura que no tenía intención de insultar y lo enmarca en un debate sobre los límites del humor negro. El edil asegura que los chistes sobre Irene Villa no son suyos, sino que los oía de niño. Sí, los de judíos también, de hecho los hacía Hitler. Es más, luego llevó los chistes a la realidad. ¿Y qué? Ya sabemos que además no tienes imaginación, no es más que ver siendo villanista en Cuba. ¿Y qué? Tal vez pudo interpretarse, tal vez pudo hacer, quizá no fuera afortunado. Vamos a ver, cobarde, que eres un cobarde. Insultaste a las víctimas del terrorismo, insultaste a las niñas de Alcácer y a toda su familia, insultaste a los judíos. Ten por lo menos el valor de reconocerlo, miserable. Di, soy un miserable. O sea, soy un miserable que ha atropellado la memoria de las víctimas del terrorismo, de las niñas asesinadas, etc. ¿Por qué? Pues porque soy un miserable. Y como carezco de imaginación y siendo miserable, políticamente hablando, claro, en lo personal yo no entro, a lo mejor resulta que es Fray Escoba, pues como soy miserable, me dedico a la política con mi condición de roedor, pues entonces pues digo estas cosas. Pero perdón a todo el mundo, porque es que soy así. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Yo me miro al espejo por la mañana, me doy rabia y entonces hago fechorías. Pero, perdón, ya está. No, es que en realidad no fui yo. Bueno, o sea, sí fui yo, ¿no? O sea, y aquí entra el momento pitita. O sea, lo que yo intento es abrir un debate, ¿no? Es una posición, es un debate, porque Vigalondo, en los límites del humor, vamos a ver, tú has dicho, miserable, tú has dicho que Irene Villa iba a coger repuestos al cementerio de las niñas de Alcácer. Y cuando alguien dice eso y lo escribe, es un miserable. Y si no pide perdón es doblemente miserable. Y el partido que te alberga es una colección de miserables, pero no los de Víctor Hugo, porque además no sabéis leer ni escribir. Y que este tío esté en el Ayuntamiento de Madrid demuestra la condición miserable del Ayuntamiento y de los que lo ponen, que son los tontilones del PSOE. Que es que además de malos son tontos, porque mira lo que han puesto. Bueno, pero es que además trincan. Es que además roban como no ha robado la derecha nunca. O sea, porque roban en unas cantidades disparatadas. El Ramoncín Espinar, que es el que puede mañana ganar en Madrid y convertirse en la mano derecha de Pablenin, de Coleta Borroca, bueno, seguimos teniendo cada día más noticias de las andanzas de su padre, del que presumiblemente era colaborador lavando el dinero negro que trincaban en la política. El padre y el hijo. El padre y el hijo. O sea, no era Cristina Cifuentes la que robaba. Era el niño el que robaba las viviendas de protección oficial
que se han hecho para ayudar a los pobres, mientras el niño, que es rico porque su padre trincaba y de qué manera, que no necesitaba una casa porque se la podía pagar, la cogía, se la regalaba a papá y él se llevaba como lavador, pues se llevaba la comisión, 30.000 euros. Pero más datos del padre, dicen que puede ganar, porque como le ha criticado la derecha, pues hombre, muy bien, lo mejor es que fuera candidato Zapata frente a Espinar, es decir, la peste y el cólera. La constructora Copasa, de la que era consejero Ramón Espinar Padre, está encausada en Gürtel por financiación ilegal al PP. El juez la acusa de haber entregado 455.000 euros en dinero negro a los populares a cambio de suculentos contratos. Según OK Diario, la empresa llegó a ser la mayor donante opaca del PP gallego en el año 2006. Qué momento para que llegue Feijóo y diga, pues yo entonces me parece que no estaba aquí, voy a denunciar a Ramón Espinar y a Ramoncito. Son como Rockefeller y Monchito, o sea, como Moreno y Rockefeller. Toma Moreno y tal. Bueno, hay un momento extraordinario ayer. La ex favorita del sultán de Irán. Hay que recordar que Pablo Iglesias está financiado por el narcoestado venezolano y por la teocracia iraní. Pues ayer su ex, y que piense la IN, que pronto será ex, porque los machotes alfa con coletas son así. Pues así elogiaba Tania Sánchez a Pitita Maestre, la ex de Errejón. Todo es por sus méritos, ¿eh? O sea, ellas están ahí, por supuesto, por sus méritos. Sus obras completas caben en 2 folios. Uno en blanco y el otro 2 líneas. Pero están ahí por méritos propios. Pues miren, a la ex del número 1, alabando a la ex del número 2. Creo que Rita representa, por la vía de los hechos, a alguien que es capaz de hacer ambas cosas, de ser, desde luego, referente de coherencia y de lucha y de ser capaz de poner su cuerpo como elemento de disputa y de discusión de los derechos de las mayorías y a la vez ser parte de un gobierno municipal. Poner su cuerpo. Yo lo que vi es que se desnudó atacando una capilla y a unos señores que estaban en misa, haciendo arderéis como en el 36. No era necesario desnudarse, sinceramente. O sea que su cuerpo, en realidad, si se desnuda, es al servicio de una buena causa. Pero como a alguien se le ocurra decir que está ahí porque está muy buena, entonces dirán, oh, qué machismo tan atroz, hoy qué cosas, hoy, pero si somos todo espíritu, si no tenemos cuerpo. Hija mía, si no tenéis otra cosa. Pero si es que lo dice Tania Sánchez. Por supuesto miente. Pero bueno, su estado natural. Puso su cuerpo, no. Un montón de hidras, de gentuza, de tiorras, como las llamaban en la República, asaltaron una misa en la Complutense. Estaba un cura con 4 feligreses orando pues por el bien del mundo y estas cosas que se hacen, y por la gracia y porque sea Navidad y esas cosas. ¿Qué mal le hacían a nadie? Ninguno. Ningún mal. ¿A qué mal hacen 40 católicos con un cura en misa? ¿Qué mal hacen? Ninguno. Esta tía Borde fueron a desnudarse, a montar el numerito para que la grabasen. Y como ella está muy así, nunca se desnudan las feas. Ustedes han visto que las femen que se desnudan, que van ya desnudas a las manifestaciones, oye, es que no ves nunca una discapacitada, es una cosa asombrosa. Pero encima pone su cuerpo al servicio de una causa. Lo que acabas de decir, Tania. No me atrevo a sacar conclusiones. Bueno, y ahora encima, los que cobran de Irán critican que el rey vaya a Arabia Saudí. O sea, esto es asombroso. O sea, les paga, la tuerca la paga Irán. Y critican que Felipe vaya a Arabia Saudí a ver si desatasca lo que está atascado. Si Podemos critica el viaje del rey a Arabia Saudí para desatascar el mayor contrato de la historia de los astilleros españoles. Según publica El Español, fuentes del Partido Morado critican que Felipe VI se reúna con sanguinarios dictadores, dicen, mientras Iglesias y los suyos se niegan a condenar el régimen iraní-venezolano del que han recibido contratos mediante la televisión Hispan TV o trabajos de asesoría para Caracas. Pero es que todavía hay un detalle
Valle Mayor, Rubén. Sí, la presencia de Felipe VI es la condición que ha puesto Riad para firmar un acuerdo con Navantia de 2.000 millones de euros para construir 5 fragatas que darán trabajo a al menos 3.000 personas en Ferrol y la localidad gaditana de Puerto Real. Se da la casualidad que en ambas localidades gobierna Podemos mediante los partidos Ferrol en Común y por Puerto Real sí se puede. Qué poca imaginación. Cuando no están que Podemos son en Común, y cuando no en Común se puede, y si no Podemos en Común, y si no en Común podremos, y podremos acomunadamente empoderados, y nos empoderamos comúnmente, y venga, y dale que te pego, y juntas podemos, y juntos ni te cuento, pero hay que poner sobre todo nuestro cuerpo al servicio de una causa noble. Y la veneno en coma, realmente es, en fin, siempre pagan los que no deben. Vámonos con la Caixa, la prensa económica. Es la mañana. Es radio.